dos cosas. Una, la afirmación de Sánchez que le importa un comino el Parlamento y que está dispuesto a seguir, que nos interesa mucho. Y dos, que no va a tener presupuestos. ¿Tú cómo analizas el tema? Es decir, el no tener presupuestos le puede afectar, puede acortar la legislatura, le puede forzar a convocar elecciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya van a ser 2 presupuestos sin aprobar, porque sabe perfectamente que perdería la votación con casi 95% de seguridad y no quiere tener otra derrota. Pero claro, un país 2 años sin presupuesto, con el presupuesto del 22, o sea, que esto no... O sea, el 23 no había presupuestos, el 24 tampoco... Entonces, pero ¿y eso en qué afecta a la política concreta? Es decir, si no, muchísimo, porque no hay partidas presupuestarias adaptadas a la realidad económica del momento, a los impuestos, a la actividad económica real. O sea, es que no se puede ir sin números. O sea, un presupuesto de España, que estamos hablando del gasto total de 600 o 650.000 millones de euros, tiene que tener matemáticas. O sea, no vale... y cada año es un mundo, cada año es un mundo. Depende que haya habido inflación, cómo haya la recaudación, que nos ha subido, cómo va la industria, que va más bien regular, cómo va el turismo, que va un disparate para arriba, en fin, eso... Cómo van las exportaciones, que no nos han ido ya bien este año, pero bueno, tampoco es que estemos tan mal, mucho mejor que Francia en exportaciones. Claro, el presupuesto es fundamental. Entonces, claro, lo que Pedro dice, nuestro presidente dice, de que no va a pasar por el Parlamento el presupuesto, pues es una atrocidad, es indebido, porque lo exige la Constitución. Pero se refiere a los presupuestos, que no los va a sacar, todo indica que no, y se refiere a la aprobación de leyes. Y tú notas, es decir, eso, la afirmación es muy fuerte, es decir, que un presidente democrático de un país europeo diga que se pasa el poder legislativo por la entrepierna es muy fuerte. La van a matizar, van a decir que no fue eso, que quiso decir otra cosa. Pero al margen de eso, es decir, ¿qué efecto puede tener? ¿Puede hacerlo? ¿Puede ignorar al Parlamento y seguir en la Moncloa? Ha hecho una estrategia, yo creo que es totalmente equivocada, de invadir todas las instituciones del país. Ya, a la última el Banco de España, ahora ya la primera es prácticamente el Parlamento, o sea, que es la soberanía nacional, tanto el Congreso como el Senado. Entonces, decir que a ti te da igual el Congreso y el Senado, porque en el Congreso solo tengas 121 escaños y los demás es que no son tuyos, sobre 350, o sea, eso de que cuenta con ellos, pues cuenta con los de esos, ¿cómo se llaman esos? Sumar, que se ha quedado en la nada, ¿entiendes? O sea, eso ya, pues ese es su gran aliado, los otros son de la Coca-Cola, tanto el PNV, que hoy probablemente tampoco vote con él, o Esquerra, pues no sabemos ni lo que va a hacer, porque dentro de 2 meses tiene primarias entre ellos, ya parece que hay 3 o 4 candidatos. ¿Y por qué no aclaran? Entonces, no son suyos esos votos, pero si tú no tienes mayoría en el Parlamento, tanto Congreso como Senado, y encima no tienes 2 presupuestos sin aprobar, que es que te repito, que son más de 600.000 millones de euros. ¿Qué me estás contando? Pero eso tienen que estar validados. Y en cualquier país del mundo... Cuando uno pierde un presupuesto, o configura la mayoría o convoca elecciones.